creo que ahí sí. Le doy entonces el audio a Jimena, le damos la bienvenida. La pueden ver ahora sí, su pantalla dice Jimena, ella es interna de medicina, está haciendo su práctica en nuestro CESFAM y quiso acompañarnos hoy con la charla de primeros auxilios. Así es que vamos a presentar y ahí si tienen dudas nos van diciendo, ¿cierto? Los que están conectados nos van levantando la mano o escribiendo por el chat. Así es que me voy a silenciar. Entonces ahora vamos a dar inicio a la presentación de hoy día sobre primeros auxilios. ¿No me escucha bien? Ya. Yo soy Jimena Aguilera, soy interna de medicina y hoy día les voy a hablar sobre primeros auxilios. Voy a tratar de abordar distintos temas de manera más fácil con recursos que tenemos cotidianamente para que podamos resolver algunos problemas. De repente, cuando nos enfrentamos a distintas situaciones, tratamos de ser creativos y ayudar lo más posible a nuestros familiares, pero a veces no ocupamos las medidas correctas y al final terminamos empeorando la situación. Por eso hoy día vamos a repasar estas conductas. Entonces, primero les voy a presentar y al final damos espacio para distintas preguntas, ¿ya? Bueno, las heridas son frecuentes, ya sea en personas que se caen, niños que están jugando, o incluso cuando uno está pelando una palta o un tomate. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una herida que va a requerir curaciones? Entonces, lo primero es poner la herida bajo el agua. Así de simple, dejar correr el chorro de agua para poder limpiar la herida y que se salga el polvo, la tierra que puede haber quedado, incluso los restos de comida, ¿ya? También podemos lavar la herida con jabón, idealmente un jabón hipoalergénico, como el Celeste Simmons, que hay en la mayoría de las casas, no ponerle alcohol gel, ni tampoco alcohol, ¿ya? Solamente agua. Y después taparlo con un paño que esté limpio. Si en la casa tienen algodón, tienen gasas, apósito, lo pueden poner, o si no, un paño, una toalla que esté recién lavada, ¿ya? La ponen sobre la herida y ahí pueden ir con eso al centro médico a consultar. Frente a una quemadura, ¿qué podemos hacer? Como ustedes sabrán, hay distintos grados de quemadura. De repente nos quemamos con agua caliente solamente y otras personas tienen accidentes más graves con químicos, ¿ya? El manejo de las quemaduras es bastante parecido a una herida. Lo que hay que hacer es poner la zona que está herida bajo el chorro de agua para que se enfríe. Ese es el sentido, porque si dejamos la quemadura solamente así, va a seguir avanzando con el calor a las capas más profundas, ¿ya? En caso de que haya sangrado, una vez que ya la limpiaron con agua, pueden esperar a que ocurra el tiempo de coagulación, porque mientras estemos bajo el chorro de agua, la piel va a seguir sangrando, ¿ya? Entonces, para coagular, todos tenemos distintos tiempos, pero en general ocurre en un par de segundos. Entonces, basta con esperar, ¿ya? También se pueden lavar las quemaduras con jabón, agua y jabón simplemente, y dejarlo libre. Y después poner un paño limpio encima. Les recomiendo que no intenten ponerle cremas encima como Cicatricure o el Hipogloss, porque esto, cuando la herida está abierta, contamina y nos hace más difícil el proceso de cicatrización en lo agudo. Cuando los días avancen
ahí podemos ayudar a la cicatrización con distintas cremas, hacer masajes locales, prevenir que se infecte, pero no en lo agudo, porque no va a ayudar en nada, solamente nos va a ensuciar el cuadro y después cuando lleguen a consultarnos vamos a tener que volver a repetir ese proceso, lo cual le genera dolor a la persona que está con esa quemadura. Y además puede incluso desprender otros tejidos que no queríamos que se salieran porque ayudaban a la cicatrización, ayudaban a que quedara más bonita la piel incluso, o más indemne. Poniéndonos en un caso más terrible, supongamos que alguien está ocupando una sierra circular y se corta un dedo, que a veces pasa. ¿Qué tenemos que hacer frente a esa situación? Lo que tenemos que hacer es tomar disculpen lo literal de esta imagen, pero son cosas que a veces pasan y que nadie tiene idea qué hacer, ¿ya? Entonces tenemos que tomar ese órgano que se salió, limpiarlo con el chorrito de agua y meterlo en una bolsa que idealmente esté limpia. Puede ser una bolsa Ziploc, pero eso no es suficiente. Hay que tomar un cooler, llenarlo con hielo, separarlo con un poco de agua del órgano y meterlo ahí. ¿Por qué? Porque el hielo directamente en contacto con los tejidos también produce quemaduras. ¿Ya? Entonces, si metemos solamente el dedo en el hielo, se va a morir ese pedazo de tejido y queremos que la persona pueda recuperarlo. Por lo tanto, por eso lo metemos en la bolsa y lo separamos. ¿Ya? Y si no le pusiéramos hielo, peor aún, porque el tejido se puede empezar a descomponer porque no le llega la sangre. Ese es el sentido. Y obviamente llegar lo más pronto posible al lugar donde van a consultar para que puedan reposicionar ese tejido. Pero si pasa de un día para otro, es menos probable que puedan volver a poner esa pieza y entonces la persona va a necesitar ponerse prótesis. ¿Ya? Y también se puede cubrir con una gasa o un apósito seco, un pañito. En el caso de las fracturas, vamos a notar que se produjo una fractura. No solamente porque hubo un golpe o una caída, sino porque la estructura se va a ver desviada. Las personas, por ejemplo, cuando se caen y se apoyan en la muñeca, que suele pasar a su edad, se apoyan así y se les sale este hueso que está acá hacia adelante, entonces se ve como en tenedor, así. Y uno se puede dar cuenta porque además la persona grita del dolor, ¿cierto? Ya. Pero además de eso, por ejemplo, cuando las personas tienen fracturas en las extremidades inferiores, también vamos a ver una desviación y siempre va a haber pérdida de la función. Es decir, no van a poder apoyar el pie, ni siquiera para poder hacer un paso. Van a andar así todo el rato porque les duele. Y por eso necesitan el apoyo de otra persona o un bastón. Si es que puede apoyar el pie, eso es un esguince. Entonces lo mismo la mano. Pierde la función cuando no soy capaz de agarrar ni siquiera un vaso. En cambio es un esguince cuando lo agarro, pero todavía me duele. Y se empieza a poner morada la piel. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer nosotros para ayudar en caso de fracturas es nuevamente el hielo en una bolsa. ¿Ya? Siempre tiene que estar separado el hielo de cualquier tejido con el que le vamos a poner contacto, porque ayuda a desinflamar y al separarlo mediante la bolsa evitamos que se produzca la quemadura por frío. Además podemos poner una tela entre medio del hielo y la piel. Y en los casos de fractura, algo que les ayudaría mucho es inmovilizar la extremidad. No hay que pretender alinearlo al tiro. Por ejemplo, si la mano está así por la fractura de la muñeca, no intenten tirarla y devolverla a su lugar, ¿ya? Porque eso lo van a hacer en el centro médico. Pero lo que sí ustedes pueden hacer es agarrar un palo que tengan en la casa, ahí como se ve en la imagen, un cinturón, una corbata, ponerlo alrededor, porque el solo hecho de inmovilizar la extremidad ayuda a que ya no duela tanto. Es como cuando tenemos una herida en cualquier parte y andamos tocando la superficie, duele más. Entonces, si lo inmovilizamos, disminuye el dolor. Lo que tenemos que preocuparnos al inmovilizar es no apretar demasiado la estructura hasta que los dedos se pongan azules.
Entonces, por eso está la imagen de abajo, que se ve un vaso sanguíneo, ahí con esos rayos, para que siempre le miren el color de los deditos, de las manos o de los pies. Si se empieza a poner rojo o morado y le empiezan a picotear las puntitas de los dedos como un hormigueo, eso es porque se está alterando la circulación sanguínea. Puede ser por la inmovilización que le hicieron, o bien porque la fractura afectaba un vaso sanguíneo. Y con mayor razón, entonces, hay que apurarse para llegar al hospital, a la urgencia. ¿Qué hacemos en caso de desmayos? Que ocurren frecuentemente y por diferentes causas. Si encontramos una persona en el suelo que está desmayada, lo primero que tenemos que hacer es levantarle las piernas. De esta manera vamos a ayudar a que la circulación llegue al corazón y al cerebro, que son los órganos blancos, los más importantes para que podamos funcionar. Existe una posición de seguridad para todas las personas, que es la imagen que se ve ahí en la chiquilla que está como durmiendo, en la letra D, con la polera morada. Parece como que estuviera durmiendo porque tiene la mano acá al lado y la pierna así. Esa es una posición de seguridad para todos los humanos. Si se cae, hay que ponerlo así, porque de esa manera evitamos que se pegue en la cabeza, que frente a cualquier movimiento que pueda tener, por ejemplo, una persona se desmayó porque convulsiona, o otra persona se desmayó porque le bajó el azúcar, en esa posición va a estar segura y no se va a pegar, no se va a golpear más, y va a promover a que llegue la sangre al cerebro, ¿ya? Y por otra parte, cubrirlo con una manta, porque nosotros tenemos la tendencia a destapar pensando en que todo es un paro cardíaco para poder hacer los masajes, por ejemplo, pero de repente nos olvidamos que la temperatura es fundamental para poder seguir viviendo. Entonces, a veces, por ejemplo, llegan los niños quemados, que vienen los papás que lo mojaron, lo lavaron, y resulta que viene súper frío. Y porque nadie se preocupó de la temperatura. Entonces llega en 35 grados, ¿y qué hacemos nosotros frente a eso? Porque esa hipotermia le hizo mal a la persona. Entonces, cubrirlo con una manta para que no se enfríe, porque está en directo contacto con el suelo, ni siquiera está en una cama. ¿Ya? Ahora vamos a ver unas situaciones un poco más graves que esa. Las caídas en los adultos mayores son súper importantes porque en general se asocian a la fractura de cadera. Y si bien no hay que correr en un par de minutos a la urgencia, sí hay que hacerlo durante el día. Porque si bien la persona cuando ya ustedes la inmovilicen va a estar un poco más tranquila del dolor, las fracturas nos dan riesgo de otro tipo de cosas que vienen en conjunto y que agravan la situación. Por ejemplo, el solo hecho de que exista la fractura produce una inflamación local y eso hace que se produzcan más coágulos a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces se puede producir un coágulo de sangre y migrar y hacer un trombo. Entonces después a la persona, solo por haberse caído, le va a costar respirar porque el trombo se fue a los pulmones. Ese simple hecho. Entonces, por eso hay que llevarlos durante el día al servicio de urgencias para que prevengamos todas esas situaciones. En general, nosotros, por ejemplo, le vamos a dar anticoagulantes, ¿ya? Y nos vamos a preocupar de los vasos sanguíneos, de que esté llegando la sangre, porque a veces se producen hemorragias también, hemorragias internas, que nadie ve, pero la sangre se está perdiendo por ahí. Y entonces, al llevarlo a ustedes a urgencia, nosotros lo vamos a identificar, lo vamos a fijar y vamos a disminuir que se pierda esa sangre. Ahí está. Entonces, por ejemplo, sí, si tienen la posibilidad, ustedes llaman a la GEL o llaman a la ambulancia, pero en el caso de las fracturas, si ustedes inmovilizan, también pueden llevarlo en un vehículo tranquilamente hasta el servicio de urgencia. Distinto es cuando nos enfrentamos frente a un paro cardíaco, que se los voy a explicar después. En los adultos mayores es importante siempre consultar después de una caída, porque hay signos que no van a aparecer al tiro, como el caso de los trombos que les conté recién. Hay signos que van a aparecer 4 días después. Resulta que la persona se había caído y de repente empieza a hablar cosas incoherentes, ya no es el mismo de antes, no responde, alguna parte del cuerpo se le mueve raro y se empieza a apagar un poco. Entonces la familia queda como que raro, sí. Después de que se cayó, lo metimos a la cama y listo. ¿Qué le pasó?
resulta que en la cabeza podría haberse estado produciendo un hematoma, y con los días los hematomas van creciendo, y hay que controlarlos con imágenes. Entonces ahí les puse el dibujo, por ejemplo, el de allá podría ser un hematoma agudo cuando recién se pegó en la cabeza, y acá está, supongamos 4 días después. Un tremendo sangrado que comprimió todo hacia el lado. ¿Ven cómo cambió la forma de esos son los ventrículos de esos hoyitos, ¿ya? Donde va el líquido cefalorraquídeo. Cambió toda la forma porque se comprimió el cerebro de un lado para el otro. Y todo ese hemisferio empieza a funcionar mal. Lo que van a hacer los médicos allá en la urgencia, después en el hospital, es drenar esa sangre, ¿ya? Pero en el fondo, la sospecha inicial, el haber tenido el cuidado de llevarlo, va a permitir que se le hagan esos controles de imágenes en los días, ¿ya? A pesar de que se vea solamente un moretón por fuera, le hacemos un escáner y entonces vemos si es que a los 2 días ese hematoma fue creciendo o no, y lo podemos descartar. El accidente cerebrovascular se parece un poco al cuadro anterior, en el sentido de que también tiene que ver con la irrigación del cerebro. En este caso, lo que pasa es que se compromete la irrigación de una zona del cerebro, ya sea por una isquemia o un trombo. La diferencia entre estas dos cosas es que en la isquemia deja de llegar sangre a una parte del cerebro. Es como dejar de regar una planta, ¿ya? Y entonces después de la isquemia se produce la necrosis, que es una situación aún peor. La necrosis, ese nombre viene de que se pone negro el tejido, porque no le llega sangre, ¿ya? Y el otro escenario es cuando se producen las hemorragias. En vez de taparse un vaso, al revés, se sale a chorro toda la sangre que iba por el vaso sanguíneo, y esa sangre irrita las meninges, irrita el tejido encefálico. ¿Cómo se le va a notar a la persona? Porque puede ser en el sitio más frecuente donde se producen los accidentes vasculares, se presentan de esta manera. Por ejemplo, un brazo ya no se mueve como se movía, la cara se enchueca y la persona habla raro. De repente ustedes le hablan y entiende, pero no es capaz de articular una respuesta, y entonces solo les mueve la cabeza, sí o no. Pero cuando habla, no sale una oración coherente. Esos son signos de que la persona sufrió un accidente vascular, y entonces hay que llevarla a urgencia. No a una consulta con el médico que agendamos electivamente para 2 días después. Es una urgencia, porque tenemos solamente 1 hora para actuar. De hecho, hay países más desarrollados que tienen ambulancias que están en las esquinas, y si una persona sufre una ACV, la ambulancia llega al tiro, para proteger esta hora de oro, ¿ya? En el caso de nosotros, lo que tenemos que hacer es, durante esa hora que la persona empezó a hablar raro y se le cayó el brazo, es llevarla a urgencias al tiro, para que se pueda reperfundir el tejido. ¿Se alcanzan a ver? Esos son íconos de cerebros, ¿ya? Entonces ahí están mostrando, por ejemplo, el verde es tejido que está bueno, y el rojo el que está malo porque no le llegó la sangre. Lo que va a ir pasando con las horas es que se va a ir agrandando el sector que no le llegaba la sangre. Eso se llama penumbra. Por lo tanto, si a la persona al principio le costaba solamente hablar, quizás al final del día ya no se pueda ni poner de pie, porque se va a ver agravado el cuadro y va a haber comprometido más áreas del cerebro. Ese es el sentido de llevarlo temprano. Entonces, cuando llega temprano, se puede revascularizar el cerebro y proteger la zona que todavía no había sido dañada. En el caso del paro cardiorrespiratorio, el signo fundamental es que las personas se llevan la mano al pecho, porque les duele. En general van a sentir inicialmente un dolor que describen como una pata de elefante encima, algo que les pesa tanto que los aprieta hacia atrás. Ese es un signo de paro cardiorrespiratorio. A veces este dolor incluso se irradia hasta la mandíbula y hacia el brazo izquierdo. Entonces, se produce el infarto al corazón y luego el paro. El paro cardiorrespiratorio es tal como dice el nombre. Deja de funcionar el corazón y el pulmón. Por lo tanto, inicialmente a la persona la vamos a escuchar jadeando, ¿ya? Porque dejan de funcionar los pulmones, entonces jadea porque no le llega el aire, y después deja
simplemente. Entonces nos acercamos, tratamos de escuchar cómo respira y no respira. Tratamos de ver si el corazón le suena y ya no suena, porque se paró el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es el masaje cardíaco. Primero siempre avisar a la ambulancia, porque para esto solamente tenemos 10 minutos. Ahí está puesto. 10 minutos frente a un paro. Se cayó la persona, está desmayada, pero aparte de estar desmayada no le escucho que respiran ni que le suene el corazón. Entonces inicio los masajes. ¿Y cómo lo hago? Poniéndome en esa posición. Siempre tiene que ser así, porque hay gente a veces que se pone, por ejemplo, con las piernas abiertas y empieza a hacer cualquier cosa, o se pone de lado, pero los brazos le quedan muy lejos, y entonces eso no ayuda a hacer bien el masaje, porque lo más importante de esta posición es que los hombros del reanimador caen sobre la persona, y eso permite apretar el corazón, idealmente 5 centímetros, lo que decimos nosotros, y ese movimiento es lo que va a permitir simular el movimiento normal del corazón, para que se vuelva a bombear la sangre. Ese es el sentido, y entonces esa sangre va a viajar y va a ir a los órganos nobles, los principales, el cerebro, los riñones, el hígado, etc. Y entonces, ¿por qué tiene que estar bien hecho el masaje? Para permitir que el corazón funcione y se mueva de esa manera. ¿Ya? Entonces, siempre con los brazos encima del paciente. Esto tiene que hacerse con una frecuencia regular. Nosotros le ponemos 30 a 2, por ejemplo, porque son 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. Pero esa cosa de la respiración boca a boca ya está muy antigua. Porque nosotros cuando le pasamos nuestro aire, viene con muy poco oxígeno, si es el aire que nosotros estamos botando. Entonces imagínense eso, es como ponerle un tubo de escape a la persona. ¿Ya? Está cochino ese aire. Pero lo importante en las personas adultas y adultas mayores es el masaje cardíaco. En el caso de los niños, cuando sufren paro, por ejemplo, si se cayó a la piscina y no respiran y le late el corazón, ellos necesitan más ventilación, porque su cuerpo funciona distinto, ¿ya? Entonces ahí sí es importante quizás hacerle una respiración boca a boca. Pero en el caso de los adultos no, lo más importante es comprimir bien, priorizar eso. Y la frecuencia ideal serían 100 por minuto. Entonces ustedes pueden, para pensar cuánto es 100 por minuto, los que sean más buenos para la música, van a saber contar esos tiempos, pero también nos podemos acordar de algunas canciones como la Macarena, el Staying Alive. Entonces ustedes van pensando en esta canción o incluso el cumpleaños feliz. Y eso les va marcando el timing. Entonces ya, una compresión, otra compresión. Según ¿se lo imaginan? Supongamos, ya, cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Entonces van marcando el tiempo. Ya. En el caso de una persona que estaba comiendo y se atraganta, es otro escenario, porque esta persona todavía no cae en paro. Simplemente tiene algo en la vía aérea que está tapando el flujo de aire. Entonces nosotros lo sospechamos porque estaba comiendo. Pero a veces los bebés de repente están jugando y se llevan algo a la boca. El signo universal del ahogo o la asfixia es que se llevan las manos acá, se empiezan a poner morados y hacen un sonido raro, que es como el gasping, el hecho de no poder respirar. Suena feo la tráquea mientras pasa el aire, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es la maniobra de Heimlich. Esto quiere decir que nos posicionamos detrás de la persona. ¿Me pueden...? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Nos ponemos detrás de la persona y aunque uno sea bajita y flaca, si pueden ayudar a la otra persona. Entonces vamos a llevar una mano hacia esta parte, que es justo donde está la apófisis sifoides, donde está el corazón acá, y se unen las costillitas hacia los lados por los cartílagos, ¿ya? Donde está este hoyito. Entonces ponemos la mano ahí, hacia atrás, y la otra mano va a apretar esto. Es como pegarle un combo, en palabras simples, pero hacia adentro, ¿ya? Y eso, y apretamos fuerte hacia adentro. Ahora, ¿cómo me estabilizo? Pongo mi pierna adelante,
una pierna adelante, ¿ya? Hago esto y la traigo hacia mí. Entonces eso hace que ella caiga hacia adelante, se aprieta acá y se produce la presión suficiente para que elimine lo que estaba tapando. ¿Cómo voy a saber si es que lo hice bien? Por el simple hecho de que pueda volver a respirar de nuevo. En el caso de los bebés, cuando están en etapa de jardín, a ellos cuando les hagamos esto los vamos a levantar. De repente no van a tener los pies fijos al suelo porque son chiquititos, pero no pasa nada. Lo importante es empujarle hacia adelante, ¿ya? Y cuando son más pequeños, lactantes, los ponemos boca abajo y les damos unas palmadas entre las escápulas, los omóplatos, o las paletas, como sea que le digan a ustedes, ¿ya? Ahí, bien fuerte el golpe, sin miedo, idealmente no pegarle la cabecita, solamente entre las paletas, constante, y van a ver que quizás vomita incluso el niño porque se sale todo hacia arriba. Pero lo importante es que vuelva a respirar. Ya. ¿Qué pasaría si estamos solos entonces? Podemos hacer lo que está haciendo el caballero, que es que agarró una silla, tal como se ve. Entonces ustedes identifiquen su boca del estómago, como le dicen algunos, ahí. Justo donde está la separación de las costillas. Pálpenla. Esa parte es la que hay que apoyar en la silla. Dejar que las costillas caigan hacia adelante y el resto de la guatita para atrás de la silla. Entonces ahí hago la presión yo misma y me puedo poner las manos así. Entonces aprieto y me puedo desahogar sola. Porque para esto hay segundos también, ¿ya? Pueden pasar un par de minutos y ya no vamos a poder respirar y nos vamos a caer y vamos a estar en paro. Entonces, ¿qué hace otra persona que esté? Reanima. Prioriza hacer estas compresiones acá en el pecho, llama para que venga una ambulancia luego, y ahí se vuelve a oxigenar, etc. ¿Se entiende la idea? Sí. Ahora vamos a cambiar a otro escenario completamente distinto, la deshidratación. De repente nos pasa que nos agarramos un virus y nos da una diarrea terrible, ¿cierto? O bien estamos de vacaciones, tomamos demasiado sol, se nos pasó la mano y nos ponemos colorados, como jaiba. ¿Qué hay que hacer ante esos casos? Es darle suero, ¿ya? No agua, porque nosotros tendemos, por ejemplo, cuando hay un niño con diarrea, ya, que tome harta agua. Pero ¿qué pasa? Que lo vamos a deshidratar, porque las sales en nuestra sangre están a una cierta concentración que es precisa. Quizás muchos de ustedes le han tomado eso de los electrolitos plasmáticos, y uno no entiende qué es eso, pero la cosa es imaginarse que es una sal disuelta en agua. Si a un niño le metemos pura agua, se va a disolver. Literalmente es como que su sangre fuera un liviano. Un agua demasiado clara. Y entonces no van a ver la cantidad de electrolitos suficientes para que sus órganos funcionen, para que el corazón y los riñones funcionen. Entonces la manera de rehidratar a una persona es con suero. ¿Cómo lo hacemos entonces si estamos en la casa? ¿Cierto? Ya, este tipo de suero lo venden en la farmacia. Este es el Pedialit, que se le indica a los niños, que es una sal de rehidratación oral que viene con 60 miliequivalentes. En el caso de los adultos, nosotros tomamos 90 miliequivalentes. Ya, y vienen en unos sobrecitos. Entonces, lo primero que hacer, comprar el sobrecito, o si ya lo tiene, disolverlo en la cantidad adecuada y darle ese líquido. Esta indicación es especialmente para los niños, ¿ya? Cuando les da su diarrea, por el tema que les decía, que las mamás lo llenan de agua y al final los diluyen, y es muy peligroso tener el potasio bajo, que puede causar hasta un paro, ¿ya? En el caso de los adultos, nosotros tenemos más resistencia porque los riñones están más acostumbrados, y entonces todo el agua libre que entre se va a ir con el pipí, y va a volver a la concentración normal del cuerpo. Pero incluso si nosotros estamos después de un día que estábamos celebrando, y entonces estamos súper deshidratados, nos duele la cabeza, también nosotros podemos acceder a este tipo de cosas, a una sal de rehidratación oral, que no es lo mismo que comprarse una Gatorade, por si acaso, ¿ya? Porque la Gatorade viene con electrolitos que hacen una bebida isotónica, y entonces no le aportan nada al cuerpo porque es como decir, tengo la misma concentración de sal, no hizo ningún cambio.
Otra manera de hacerlo en la casa es agarrar una olla, echarle una cucharada de sal y 2 de azúcar y mezclarlo, y tomarse eso, porque eso va a tener la cantidad suficiente de sales que necesita nuestro cuerpo. No la biosal, la sal normal. Ahora, para los que vinieron la semana pasada, seguramente les tocó el taller de diabetes y hipertensión. ¿Ya? Y ahí Matías Vilsen mostró esta imagen que es de los síntomas de la hipoglicemia. Para las personas que son diabéticas, la hipoglicemia es una situación muy importante porque a todos los seres humanos nos puede generar un daño en el cerebro. Tanto como era el accidente vascular, simplemente que nos baje el azúcar es terrible y nos puede dañar una parte del cerebro porque todas las células del cerebro necesitan alimentarse, no tienen el metabolismo que tiene el resto de nuestro cuerpo que puede alimentarse de otras cosas. Empieza a sacar la reserva y se mantiene bien el órgano. En el caso del cerebro no le sirve nada más. ¿Ya? Necesita su azúcar, que es la glucosa. Entonces, los síntomas que va a tener una persona a la que le bajó el azúcar es, primero lo típico, que va a tener hambre, le va a empezar a doler la guata. Después de un rato ya se va a poner irritable. Todos cuando tenemos hambre nos ponemos medio enojones. Ya, esa es la irritabilidad. Pero después de que pase eso, el cuerpo ya no va a tener cómo manifestar que le falta azúcar. Entonces se va a empezar a poner débil, se va a apagar, se le van a cerrar los ojos, se va a poner somnoliento, incluso puede llegar a desmayarse. Entonces, ¿qué hago si tengo un familiar que es diabético y de repente lo encuentro con estos signos? Le tomo un hemoglucotest, si es que lo tengo en la casa, la maquinita, y les va a marcar low. Ya, ahora, ¿qué hago? Si es que todavía la persona me responde, porque por el nivel de azúcar que tiene, le puedo traer un agua con azúcar, que le va a permitir tragarlo mejor, o una barrita de cereal, si es capaz de comérselo. Les traje esta medida porque es equivalente en azúcar. No es necesario que esa persona vaya a comerse un tremendo desayuno al tiro. Basta con una barrita de cereal para salvarle la vida a esa persona que tuvo hipoglicemia. Lo mismo, un equivalente sería una manzanita chica, una mandarina, etc. Eso le va a aportar la cantidad de azúcar que necesita. Y si no puede tragar, porque ya está tan apagado, tan comprometido de conciencia, pruebo con que tome la agüita con azúcar y si ya no puede, simplemente llamo para que venga la ambulancia lo antes posible. Después de que pase este cuadro agudo, igual hay que ir a consultar para regular el tema de las insulinas. Especialmente las personas que ocupan las insulinas rápidas y lentas son los más susceptibles de sufrir este tipo de crisis. Las hiperglicemias, en cambio, nos dan un rango más amplio para actuar. Porque una persona puede marcar 300 de glicemia y puede marcar 600 y va a dar los mismos síntomas. ¿Ya? La hipoglicemia, en cambio, es más grave porque tenemos menos tiempo para actuar. Entonces, vamos a sospechar que una persona tiene hiperglicemia cuando anda muy bueno para hacer pipí, come a cada rato y necesita tomar agua porque se siente muy seco. Esas son las 3 P. La poliuria, la polidipsia y la polifagia. Entonces, cuando vayan a tomarse el hemogluco, le va a salir high. Eso es la H y la I. De alto. ¿Ya? Entonces, va a marcar. Y ahí lo que hay que hacer es bajarle el azúcar. Nosotros lo vamos a hacer en el hospital o en la urgencia con suero, con hipoglicemiante. Le vamos a pasar insulina, quizá. Pero en este caso lo importante es que ustedes van a tener tiempo para irse a la urgencia, ¿ya? O para avisar que lo vengan a ver. Da un poco más rango de actuación y se le puede salvar. Otra situación grave que le pasa a las personas que tienen problemas con la tiroides. Cuando les han sacado un nódulo tiroideo y entonces le pasan a llevar la paratiroide y se la sacan, la gente tiene tendencia a hacer hipocalcemia, porque el cuerpo ya no produce la hormona que regulaba el calcio en la sangre. Y esta es otra situación grave. La persona, lo voy a decir en términos chilenos, va a quedar tullida. Es que se va a empezar a apretar y ustedes van a tratar de soltarlo y no va a funcionar.
se le aprieta la cara, se le aprietan los brazos, es así. Hay gente que se ha deshidratado tanto que llega a ese estado incluso, ¿ya? O sea, no solo lo de la paratiroides lo genera, pero es lo más frecuente. Hay otra gente que se deshidrata, que le da la diarrea, los vómitos y también le baja el calcio, ¿ya? Entonces se van a empezar a poner así, que eso es la tetania, que le llamamos, y puede ponérsele la cara chueca también, como en el accidente vascular, pero ustedes lo van a notar, porque si le hacen así a la persona, se le va a ir la boca para el lado. Si le hacen acá, tóquense su maxilar. Si hacen así, se le va a ir la boca para el lado, y eso es un signo muy característico de la hipocalcemia, ¿ya? Ahí pusimos el manguito del toma presión, porque ese es otro signo que nosotros ocupamos para identificarlo, que se llama Trousseau. Cuando le tomamos la presión, la mano se le recoge, ¿ya? Cuando a ustedes le tomamos la presión en el consultorio, no les pasa eso, porque la mano queda ahí reposando. Pero en el caso de la gente que les falta calcio, se le hace así, ¿ya? Entonces, esta también es una patología súper crucial de manejarla al tiro, porque no es tan común que a la gente le falte la paratiroides, y entonces tenemos que sospecharla y ponerle el calcio rápido, porque el calcio actúa a nivel de las células, adentro, en los microorganelos. No sé si alguna vez vieron células en el colegio quizás, pero en todo el aparato que hay dentro de la célula, tanto para conducir las señales que producen la contracción muscular o incluso producir una vesiculita de una célula, se ocupa calcio. Es decir, el calcio está en todo nuestro cuerpo, incluso en nuestro corazón. Y si está desregulado, no van a funcionar esos órganos. Entonces, lo primero de la hipocalcemia es partir rápido. Nada más. ¿Ya? Si en la casa tienen ECALD y la persona le responde tanto como para tragarse la pastilla, bueno, que se la trague. Pero si ya está comprometida de conciencia, no le podemos meter nada porque se puede ahogar. ¿Ya? Así que partir rápido. Y ser adherentes al tratamiento que le dejan. Si les dejaron calcio con vitamina D todos los días, tomársela, porque esa es la prevención primaria. Antes de que lleguemos a esta situación terrible, tomarse el calcio todos los días, ¿ya? Ahora, hay otras personas que tienen osteoporosis y ese caso es distinto. No les va a pasar que se les baje el calcio, ¿ya? Sí a las personas que tenían lo de la tiroides que les mencionaba antes. Ya, ahora sí. En caso de que nos pique un bicho, ¿qué hacemos? Sobre todo nos vamos a preocupar de las picaduras de araña, sobre la araña de rincón, que es como la situación más extrema que conocemos los chilenos. En el caso de los niños, debemos sospecharlo cuando ellos tienen una lesión, pero a ellos les va a aparecer en la zona de los glúteos o del muslo. No va a ser tanto en los bracitos. ¿Por qué? Porque los niños típicamente se esconden para jugar, por ejemplo, en el closet, o en donde están guardadas todas las herramientas. Entonces juegan a la escondida, se guardan así, y lo primero que tienen expuesto son los glúteos y los muslos. Entonces la araña va y los pica ahí. ¿Qué pasa si vemos una lesión en esa zona? Tenemos que pensar, fue una picadura de araña seguramente, y no fue un zancudo, por ejemplo. ¿Ya? Si estamos en la cama, en una casa de campo, puede que a nosotros, los adultos, nos piquen en la zona extrema, en los brazos y en los pies, porque seguramente en la noche estiramos un brazo, tocamos la esquina y la araña se sintió atacada. Y ahí nos picó. ¿Ya? Va a ser distinta entonces la localización de la lesión. ¿Y qué hacemos entonces? Si logramos encontrar la araña, la matamos nomás, pero agarramos la araña y la metemos en un tupper, en un pote de plástico, ¿ya? Porque así nosotros después la podemos mirar en el laboratorio con el microscopio y ver si era una araña de rincón o no. ¿Ya? Agarrar los pedazos de la araña y meterlos en un tupper y llevársela. ¿Qué hacemos con la lesión? Idealmente tómenle una foto, porque la lesión va a ir cambiando con las horas. Lo que hacemos el personal de salud es marcar las orillas, pero hay personas a las que le puede hacer muy mal la tinta de un lápiz. Entonces no hay que agarrar cualquier lápiz pasta que tenemos y marcarle la orilla, porque le podemos estar agregando daño. Entonces mejor solamente saquenle una foto y nuevamente van a buscar hielo, lo ponen en una bolsa, ponen un paño de plato entre medio de la bolsa de la herida y lo ponen ahí.
Y así van a disminuir que el veneno se vaya hacia otras partes del cuerpo y le llegue a afectar. Existen distintas manifestaciones cutáneas y otras viscerales. Y hay gente que incluso con el veneno de araña puede llegar a fallarle el hígado, fallarle los pulmones, el corazón. Y eso no queremos. Por lo tanto, prevenimos que se vaya el veneno poniéndole hielo local. Ahora, otra situación que no tiene que ver tanto con los órganos del cuerpo, sino que vemos una persona que está muy agobiada emocionalmente. La vemos llorando o que está asustada y dice, me va a dar algo, me va a dar un infarto o me voy a volver loca. Esas son como las típicas cosas que dicen las personas cuando están con un trastorno de pánico y les empieza a faltar el aire, ¿cierto? Y empiezan a respirar más profundo. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo que tenemos que hacer es hablarle tranquilamente. Idealmente, darle un manejo ambiental. Prender la luz, prender una música que sea tranquilita, la primera que encuentren, pero ojalá que no le pongan un metal, ni nada por el estilo, ¿ya? Una música tranquila y intentar traerla al presente. Entonces decirle, yo estoy aquí, estoy contigo, te estoy escuchando, cuéntame, ¿qué te pasa? Entonces la persona les cuenta qué es lo que le asustó. Entonces ustedes le preguntan ya, ¿y cómo crees que podemos solucionar? Y empiezan a conversar sobre el tema. Y después tratan de traerla al presente, diciéndole, mira, escuchas la música, o te fijaste que acá hay un color verde, mira qué interesante, y entonces le empiezan a traer al presente y se le va a empezar a olvidar las otras cosas, mientras activan la red que la va a llevar a consultar ya sea al hospital o a la urgencia. El tema es que la ayudaron a salir de crisis. De repente uno va en el metro y encuentra gente que está llorando. Hay mucha gente que le da crisis de pánico en el metro. Entonces, de esa manera tan simple, uno puede ayudar a la persona. ¿Qué te parece si vamos a sentarnos un poco más allá? Cuéntame lo que te pasa. Ya. Y empezar a hablar. Tranquila, tranquila. Y se va a empezar a relajar la persona. Y después siempre llevarlo a la consulta. ¿Ya? Para que después se regule eso, le podemos dejar fármaco y se le da su psicoterapia. Pero en el agudo no nos quedamos sin hacer nada. Le ayudamos a salir de eso. Bueno, entonces, cosas para llevarse a la casa el día de hoy. Las heridas se limpian con agua y jabón, así de simple. Y se les pone un paño limpio encima. Si tenemos algodón, algodón, si tenemos apósito, apósito, y llevarla a consultar. ¿Ya? En el manejo cardíaco, que se hacía siempre llevando los hombros hacia encima, saber identificarlo cuando las personas no respiran ni tampoco les suena el corazón. Si se desmaya, le subo las piernas, ¿cierto? Y ya los otros detalles del resto de la presentación que les hice, lo importante es que van a poder verla después porque la van a dejar grabada, ¿ya? Así que les agradezco su atención y ahora pueden hacer sus consultas. Ya. Bueno, muchas gracias, Jimena. Vamos a dar paso a las preguntas. Primero vamos a escuchar las preguntas de acá, de los chicos presenciales, y después vamos con los que están conectados. Así es que, por allá, la señora Carmen. La crisis de pánico, ¿cómo lo arrastras? Porque es lo que estoy viviendo yo. En este momento estoy estaba siempre sonando, porque estoy muy contracturada de acá. En dos ocasiones he tenido en estos días, esta semana, fue la semana pasada, un momento tienes una crisis de como de nervio que te trema todo el cuerpo. Y acudo yo a una taza de agua con azúcar. Ya. Para que eso me baje esa angustia. Ahora mismo, digamos, tengo una angustia. ¿Sí? Estaba con mucho malestar de cabeza. Ayer me sangró la nariz. Entonces eso me tiene como feliz de estar. Esas son las crisis de pánico que usted habla, de que uno tiene temor, de que uno tiene miedo, o como parte.
Ya, entonces ahora le respondo. La verdad es que las crisis de pánico tienen límites laxos en el sentido de que si usted se siente angustiada con esta situación, claro, es una crisis de angustia y el diagnóstico le pertenece a usted. No puedo ir yo y decirle, esto es lo que tiene usted, porque usted lo está viviendo, usted siente ese dolor ahí. El tema es que me va a ayudar a identificarlo el hecho de que la persona se encuentra más descompensada, ¿ya? En este momento yo creo que usted está viviendo angustia, efectivamente, ¿ya? Pero en la crisis se va a poner a llorar, quizás va a gritar, se va a encoger y no va a responder a los estímulos hasta que yo empiece a meterme más adentro, a conversarle, poner la música, relajarle, ¿ya? Eso. ¿Y cómo la prevenimos? En verdad, la crisis de angustia tiene un circuito bastante complejo para los que les gusta el tema de las bioquímicas y la neurología, en que se reproduce el mismo circuito una y otra vez. Existe un circuito neuronal que va haciendo que se estimule la misma parte del corazón, y eso por un estrés crónico. Entonces, cuando una persona se asusta de esa manera, no hay que solamente pensar que quizás está demasiado preocupada, sino que también hay que creerle a ese dolor que está sintiendo y por lo tanto prevenirlo. Saber que puede volver a pasar, porque las neuronas se acuerdan por dónde estimularon, y prevenir las siguientes ocasiones, tanto con un manejo basal, que va a ser el manejo psiquiátrico con alguna pastilla tranquilizante, y un manejo agudo, que es con otra pastilla, y con la estimulación ambiental. ¿Sí? En un accidente, en un accidente vascular encefálico, si yo estoy sola, me queda tiempo como para tomar el auto e ir a algún lugar, me puedo dar cuenta de cuán grave es, qué puedo hacer si estoy sola. Ya. Como les mostré la imagen del cerebro, la lesión se va a ir agrandando. Entonces, siempre acordarse del brazo, cara y habla raro. Pueden llegar después a ver en YouTube, hay videos del MinSal donde hay incluso canciones. Entonces se la pueden aprender, ¿ya? La cosa es que si sienten que se les durmió a un lado de la cara, que no les está respondiendo, que no se les cierra el ojo, sí, puede ser que solamente su accidente vascular abarca esa parte. Entonces ustedes van, agarran el teléfono y le avisan a la primera persona de su confianza, ya sea la vecina, el hijo, y le dicen, ¿sabes que me siento pésimo? Te dejé la puerta abierta, ¿ya? Porque ustedes en los siguientes minutos, si están sufriendo un accidente vascular, se van a caer al suelo. Probablemente les va a dar un desmayo y después van a quedar lo más probable con un piecito que no funciona tanto, un brazo, y entonces se hace la rehabilitación, ¿ya? Pero el tema es que si ustedes lo sintieron, que el brazo no estaba respondiendo, y esto es no solamente que esté dormido el brazo, no es solamente las hormiguitas en los dedos, sino que realmente es como algo que pesa, que no funciona, que ni siquiera puedo doblar la mano, entonces ahí yo lo identifico rápidamente y aviso. Eso es lo que puede hacer. No, porque puede sufrir un accidente en la calle y va a ser peor. Claro. Sí, y ojalá que no le abarque el tema de que el infarto justo no abarque el área del lenguaje, porque si no va a estar hablando raro y entonces ¿cómo le avisa? Mejor abre la puerta y va a tocarle el timbre a la vecina, porque ahí usted sabe que luego se va a caer al suelo, se va a desplomar, ¿ya? Pero que alguien más le ayude en eso. No puede llegar sola por su cuenta. La señora Betty. A mí me preocupa el tema del calcio. Ya. Porque o sea, me queda la duda de la osteoporosis que generalmente los adultos mayores tenemos. ¿Sí? Entonces, sí es necesario tomar el calcio o no. Perdón. El calcio. Ya. Eso.
O sea, es necesario en los adultos mayores tomar el calcio con vitamina D y todo eso, o más bien sirve para los niños. Ah, no, sí les sirve. Sí. Ah, sí, tengo que... Ahí sí dice. Entonces, la idea principal, que les, disculpen si lo transmití mal, pero en el fondo les estaba contando el caso de las personas que tienen los problemas de la tiroides, que ellos más probablemente les va a bajar el calcio en la sangre, ¿ya? Todo el resto de personas que tienen osteoporosis tienen que tomarse el calcio diariamente porque de esa manera el hueso se va a mantener firme y les va a dar menos riesgo de fractura de hueso patológico, que si ustedes se caen, se les puede quebrar una cadera, por ejemplo, ¿ya? Con el calcio prevenimos todas esas fracturas en el adulto mayor. Va a ser diferente la presentación del cuadro clínico porque la otra gente que tiene el problema de la tiroides tiene algo endocrino, ¿ya? Que es más agudo. Pero para todo el resto de las personas, sí, tomarse el calcio todos los días, probablemente no se les va a bajar al punto de que se aprieten y que les dé una hipocalcemia, pero sí todos los días ese calcio se va a ir reabsorbiendo a los huesos y si es que ustedes se llegan a caer, ojalá no se fracturen. Ese es el sentido. Porque hay mucho adulto mayor que se cae, se quiebra la cadera, después le ponen la prótesis, pero después tiene una mala rehabilitación, por ejemplo, y entonces ya no vuelven a hacer lo mismo de antes y andan en silla de ruedas. Y pierden funcionalidad, pierden el hecho de que ustedes puedan estar aquí hoy día. Ese es el sentido, es más preventivo tomarse el calcio con vitamina D todos los días y con el colágeno, para cuidar las articulaciones y los huesos. Tengo una consulta al respecto de eso. Si el tomar calcio todos los días, algún doctor alguna vez me dijo que podía producir... Depende de la patología que tenga cada persona. Porque en general, antes de dejárselo, les van a pedir una densitometría ósea y les van a pedir los niveles de vitamina D. Y ahí recién se los van a indicar. No son buenos los shots, que se les llama, de vitamina D con calcio, porque al revés, se les puede subir tanto que se intoxiquen. ¿Ya? Claro, entonces la prevención primaria la hacemos todos los días con cuidados pequeños, que es por ejemplo tomarse las 2 pastillas de calcio, que es lo que la mayoría tiene indicado, ¿ya? Al día, y listo. Y no tender a, ya mañana me toca el control médico, lo soluciono al tiempo. Porque los puede poner en riesgo de otra patología más grave. Tiene que venir a hablar en el micrófono. Bueno, no sé, voy a una situación personal, una situación, por ejemplo, hay episodios que yo me atraganto con pequeñas partículas de pantostado, cosas así, y me viene una irritación en la cual me di un acceso de tos, en la cual me di solo una oportunidad y no voy a respirar. O sea, era tanto la tos que la función de respirar se me inhibió, no podía. Bueno, traté de levantar los brazos y todas esas cosas. Entonces, ante esos episodios que son, por lo menos, son caseros, en cuanto a la agua, no sé qué hacer. O sea, evidentemente, antes de esa situación. Ay, muchas gracias y excelente. Bueno, entonces vamos a llamarle a estos episodios de tos o hacer la maniobra de Heimlich, produce la tos, que es normal, para empujar a través de los bronquios cualquier partícula chiquitita que se nos haya ido por el camino bien. Entonces, tenemos que dejar ser a la tos. Si le vino la tos es porque su cuerpo mismo se está cuidando. Ahora, ¿cómo prevengo siempre que me trapico? Puede ir a una consulta con fonaudiólogo. Acá en el CEFAM no lo tenemos, pero ustedes
puede consultarlo particularmente para que le den consejos. Los fonoaudiólogos ven el tema de cómo trabajamos y los educan respecto a eso. De repente, por ejemplo, quizá a usted no le hace bien comer arroz, pero sí cremas, sopas cremosas, y eso le va a prevenir de que se le vaya por otro camino. Que me pasó hoy día que derivé a alguien a no se pudo, así que tienen que pedir una consulta particular, ¿ya? Ya, ahora vamos con las dudas de los que están conectados por Zoom. Antes de empezar con las dudas, les cuento que a algunos les hablé por el chat para que me dijeran su nombre para marcarlos ahí en la asistencia, porque tienen un nombre como distinto al de ellos, entonces no sabemos quiénes son. Así que por favor ahí para que me respondan a los que les pregunté cuál era su nombre. Ya, vamos con el primero. Tengo a alguien que se llama iPhone LOL. Así es que active nomás su audio y lo vamos a escuchar. Aquí. Janet Cárdenas es mi nombre, hija. Señora Janet, cuéntenos. ¿La está escuchando Jimena? Sí, la felicito porque la presentación fue muy buena. Lo único que no me quedó muy claro el tema del cumpleaños feliz en el caso de una emergencia de resucitación, que me gustaría que me la repitiera, nada más. Ya. Okay. Le voy a poner la canción propiamente tal, ¿ya? El sentido de cantar una canción mientras estoy haciendo el masaje es marcar el tempo. La gente que se dedica más a la música, ¿ya? Sabe esto de los tempos y sabe que la cueca en un octavo, por ejemplo, ya. Esa cosa de, había un ritmo asociado a la música. Ya. Entonces, por ejemplo, espérenme un poquito, ¿ya? Sí. Ya, esta canción típica que dice Staying Alive, voy a suponer que entonces, supongamos que esta es la persona que le dio un paro. ¿Ya? ¿No? Que respire y tampoco le escucho el corazón sonando tonto. Entonces me imagino que está puesta la canción, pongo las manos encima del pecho, así. La cosa es generar más presión, pueden ponerlo así, la cosa es que la palma quede acá en el externo. Se me puso encima y apenas ustedes hacen eso van a sentir cómo viene la fuerza desde el hombro hacia abajo. Lo ponen ahí y miren. No la vemos. 3, 4. No la vemos. ¿Se fijan cómo suena la canción? Es para marcar el tiempo y que ustedes lleguen a hacer 100 contracciones en un minuto. Vamos a poner otra por ejemplo. No se ve a la doctora. Sí se ve. Sí se ve. ¿Dónde está? Ya, entonces pongan sus manos así, que se acuerden cómo era. Aquí se los deditos. Ahí, y alineados con la espalda. Entonces ustedes se imaginan que le están cantando cumpleaños feliz. Aquí. ¿Ya? ¿Se fijan? Y les marca el tiempo. ¿Sí?
100 en un minuto. Por eso les puse 30 es a 2, porque si les da las ganas de ventilarlo, después de 30 contracciones, ya, le hacen 2 respiraciones. Pero idealmente prioricen 100 en un minuto. Y con esas canciones les va a dar justo 100. Señora Excelente, Janet, gracias. señora Janet, ¿entendió la respuesta, cierto? Sí. Súper. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Seguimos con la siguiente, la señora Paloma Vicencio. Activa nomás su micrófono. Hola, buenas tardes, mucho gusto. La verdad es que agradezco mucho la capacitación. Lo que me gustaría es que pudiera ampliar cuanto, por ejemplo, vimos lo que es la amputación, pero no vimos, por ejemplo, cuando es una hemorragia. Cuando es una hemorragia, cómo parar una hemorragia, cómo saber, por ejemplo, cuándo tengo que poner un torniquete, cómo hacerlo. Eso me gustaría que pudiera ser ampliada esa parte. Y lo otro es, yo soy diabética y, por ejemplo, cuando uno tiene baja la glicemia o alta la glicemia, al menos en mi glucotest, no dice high o slow, dice los números. Entonces, me gustaría saber cuándo es realmente alta, que yo debiera decir, esto realmente es una emergencia, o es baja, por ejemplo, no sé, yo me he sentido muy mal teniendo 70 y he tenido 340 y me he sentido regio. Entonces, eso es como muy relativo, obviamente, de las personas, pero sería importante que también lo dijera. Eso es. Gracias, señora Paloma. Ahora le va a responder Jiménez. Señora Paloma, entonces primero respondiendo al tema de las hemorragias. Depende de qué parte del cuerpo nos sangre, ¿cierto? Ya. Imaginémonos que lamentablemente se amputó un bracito y el resto del brazo sangra. Al paso de 6 minutos, la persona ya podría haber perdido toda la sangre del cuerpo. Porque en cada latido de nosotros se moviliza toda la sangre que tenemos. ¿Ya? Y en general, en promedio, tenemos 6 litros de sangre. Entonces, en un par de minutos, si es que hay una hemorragia grave, va a haber dado la vuelta al corazón, la sangre, y va a ser ex vacuo, se va a haber salido toda la sangre hacia afuera, ¿ya? ¿Cómo lo detenemos? No les puse lo del torniquete porque es algo que ya no utilizamos. Lo que pasa es que antes, frente a un sangrado chiquitito, por ejemplo, la gente tendía a hacerle el torniquete y entonces todo el resto de la extremidad igual se perdía porque no le llegaba la vascularización, se ponía azul la sangre, o sea, los deditos, después no podía mover, y eso es un compromiso neurovascular. ¿Qué hacemos hoy en día? Agarramos el paño limpio que les dije y lo ponemos contra presión, ¿ya? De esa manera, sobre la herida. Ya, entonces primero la lavamos, ¿cierto? Con agua, jabón, toda la cosa, ya chorreó y resulta que todavía no coagula porque es muy grande, porque se pasó a llevar un vaso sanguíneo. Entonces voy y con algo comprimo, con algo limpio. Comprimo. Incluso lo pueden apoyar, sí, y si quieren le hacen una marrita, pero no al punto de que se le vayan a poner el resto de la extremidad morada, porque si no le están haciendo un favor, ¿ya? Eso respecto a ese tipo de hemorragias. Ahora, hay otras hemorragias que son que la gente vomita sangre o que hace caquita con sangre, ¿ya? En ese caso, en la casa, podemos preocuparnos de que la persona esté bien hidratada, porque tuvo diarrea, por ejemplo, o vómitos, y que se tome sus medicamentos. Por ejemplo, si tomaba omeprazol todos los días porque tenía úlcera gástrica, bueno, ojalá que se la haya tomado todos los días, y que si tenía un problema al hígado, se tomara su pastilla que se llama carvedilol todos los días, porque eso le va a prevenir que llegue a sangrar del tubo digestivo. Pero si llega a sangrar, lo tengo que llevar igual a urgencias como sea, a un hospital que tenga la posibilidad de hacerle endoscopía o colonoscopía. Esa es la única manera de que metan una camarita y le pongan un clip o coagulen con electrocoagulación y la persona deje de sangrar. ¿Ya? Espero haber respondido su duda, señora Paola.
Ahora, en relación a lo de la glicemia low y high, low es cuando está debajo de 70. Los bebés recién nacidos sufren hipoglicemias a valores más altos que eso. Por ejemplo, si un bebé amanece con 100, puede que se comprometa al tiro. Son como más alaracos para presentar síntomas. Y al revés, mientras la persona tiene más edad, el cuerpo es menos sensible a ese tipo de cosas. Pero todos los seres humanos bajo 70 nos vamos a sentir mal. ¿Ya? Eso con la baja. Y la alta es sobre 300. Como les dije antes, existe un rango más amplio para presentar síntomas. Existen cuadros de descompensación que se llaman cetoacidosis diabética, cuando la gente anda con olor en la boca como acetonas, se siente como que hubieran tomado alcohol. ¿Ya? Así huelen las cetonas, como un vino. Y la otra es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que le da a los adultos mayores. Esas son como cosas más complicadas que no les quise decir para no confundirlo, pero en el fondo tienen más rango de acción, entre 300 y 600 de azúcar. Entonces, si yo tengo la duda, chuta, esta persona estará cursando con una hipoglicemia o con una hiperglicemia, porque lo único que sé es que es diabético y se siente mal. Agarre un dulce y que se lo coma, porque es más grave que haya sido una hipoglicemia que una hiper. ¿Ya? Eso. Súper, gracias Jimena. Vamos entonces con la señora Isabel, que también tiene levantada la mano. La escuchamos, señora Isabel. Hoy disculpen que estoy sin cámara porque hay un problema con mi cámara. Yo agradezco esta charla porque son conocimientos que necesitamos tenerlo en nuestras vidas. También agradezco al señor que hizo la pregunta que se atraganta. A mí me pasa muy seguido, por decir, el ácido de la ensalada me atraganto con facilidad, o algunas veces no son cosas muy duras, ni pedazos muy grandes y me atraganto. Y con la respuesta que dio Jimena, me recuerda cuando yo estaba en mi adolescencia y tuve que ir a un tratamiento fue una audióloga, y me dijo que tenía que seguir, y la verdad nunca más seguí, porque me dijo que yo tenía un problema para respirar. Entonces, como que me dijo que estas son como habilidades que uno las tiene más desarrolladas que otro, por decir, algunos tenemos más habilidades para cocinar que para asear la casa, por decirle. Entonces me dijo que yo tenía una deficiencia, y con esta respuesta y con la pregunta que hizo el señor, la verdad es que me aclara bastante el tema, que se me ha hecho más seguido pasar este susto de que me atraganto. Así que yo agradezco mucho esta charla, estos conocimientos, los felicito por su conocimiento y su trabajo, y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias, señora Isabel. Ahí, bueno, Jimena escuchó todo lo que le dije. Tenemos tiempo para solo una pregunta más. No sé si alguien más quiere consultar algo, porque de hecho ya estamos muy pasados en el tiempo. Nosotros cuando supieron que iban a hacer esta charla, tenía que ver con las crisis de pánico, porque era como uno ayuda al resto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa si la persona mayor, en este caso, está en su casa sola y empieza a cursar una crisis de pánico y no tiene manejo, por ejemplo, con internet o con el teléfono? Entonces, ¿cómo se ayuda ella misma? Ya. Entonces, la pregunta era, ¿cómo lo hacemos si caemos en una crisis de pánico y estamos solos? Entonces, lo que podemos hacer es hacernos el manejo ambiental nosotros. La verdad es que exigimos bastante, porque nosotros mismos vamos a estar descompensados, ¿cierto? Pero ya, ¿qué hago? Por una parte, si sé que yo tengo crisis de ansiedad, por el antecedente yo debería haber consultado con algún médico antes para tener mi pastilla de crisis de ansiedad, que debería ser un clonazepam o un clonazepam sublingual, y ponerme la pastilla, ¿ya? Eso es una posibilidad, si es que yo sabía de antes que tenía esas crisis. Pero si es que no lo sé,
Entonces, lo que puedo hacer es yo misma. Si no tengo el teléfono y no tengo internet, entonces voy, prendo la luz, voy, trato de prender la música, me siento y empiezo a controlar mi respiración, ¿ya? Vamos a hacerlo ahora. Entonces, siéntense bien derecha. Y esto es como uno cuenta ovejas para quedarse dormido, ¿ya? Entonces, tomen aire por la nariz, boten por la boca. Este ejercicio se parece mucho al yoga y se llama mindfulness. La gracia es que es concentrarse en el presente, ¿ya? Mientras su cabeza va a estar llena de ideas que van de allá para acá, ustedes tratan de concentrarse en cómo entra el aire por la nariz y sale por la boca. Entonces, vamos a contar los tiempos. Por ejemplo, primero vamos a respirar en 3 tiempos, ¿ya? Entonces tomamos aire en 3. 1, 2, 3. Retenemos en 3. 1, 2, 3. Y botamos en 3 tiempos. 1, 2, 3. Es una respiración súper lenta, entonces le exige a nuestro cuerpo estar concentrado. Lo hacemos varias veces, unas 10 veces contando 3, y después ya empezamos a exigirle un poquito más al cuerpo. Ya ahora en 4, de repente van a llegar a 8. Entonces, harto aire, retengo, voy contando mentalmente, y exhalo lento. ¿Ya? Varias veces, y de repente se van a dar cuenta que lograron relajarse un poquito más. Es como un ejercicio de yoga, de la conciencia corporal, de preocuparse de cómo respiramos. Gracias, Jimena. Acá hay una pregunta en el chat, esta sí que es la última. ¿Quemaduras con aceite al freír? ¿Cómo se maneja? Ya. Lo importante de las quemaduras es que siempre vayan a consultar a un profesional. Lo que tengo que hacer primero es poner la extremidad que me quemé bajo el agua. Cuando uno se quema con aceite, en general fue porque juntó agua con aceite, algo que tenía hielito entre medio, y salta lejos. O hubo un tiempo que hubieron muchos casos de señoras que se consiguieron una receta de churros, saltaba mucho el aceite, terrible, ya. Entonces, primero prevenir, no juntar agua con aceite, ¿cierto? Ya. Después resulta que me quemé haciendo una fritura, o bien me quemé haciendo cabritas, que las cabritas también son súper calientes. En general va a ser una quemadura puntual, ojalá. Voy, pongo la extremidad bajo el agua hasta que se enfríe. Cuando a uno le duele mucho una quemadura, es buena señal, pese a que a uno le duele mucho, es porque la quemadura fue superficial, por eso me duele tanto. Se la pongo bajo el agua y después va a estar así, la sangre que fluye porque se pone roja, va a estar la palpitación en ese lugar. Ya, me duele un montón, me pongo el hielito, me puedo tomar un antiinflamatorio, incluso ya, me voy a la consulta para que después la enfermera, ojalá me haga la curación, porque de repente hay que sacar no, pero eso lo hace un profesional. Sacan la pielcita que está desvitalizada, ese tejido, y después dejan que se vaya regenerando capa por capa, ¿ya? Ahora, si fue una quemadura más grande, como esos casos de los churros, de repente, si nos quema cerca de la nariz o la boca, puede haber gente incluso que se le comprometa la respiración, en un incendio, por ejemplo, ¿ya? Si es que saltó todo el aceite en la cara, o bien estuve cerca de un incendio, entonces eso requiere un manejo más avanzado y sí requiere avisarle a una ambulancia al tiro que alguien se quemó, porque tienen que traer oxígeno para ponerle y asegurar la vía aérea. Entonces es una situación más complicada que nos vamos a dar cuenta, y siempre tratar de enfriar, ponerle agüita, pero no meter al niño completamente a la ducha, después sacarlo y llevármelo con los paños mojados, porque si no le va a bajar la temperatura, ¿cierto? Entonces, meto al agua a la extremidad, dejo que se enfríe, después traigo el hielito, seco lo demás, dejo el hielito puesto donde tiene que ir. No más que eso, porque si se enfría el resto del cuerpo le va a dar una hipotermia y se va a terminar enfermando por otra cosa.
La señora tiene una... Es una comentario que nunca se ha visto. Te quedas dormida, se te terminó el gas, ¿ya? Inhalas eso porque quedó abierta la llave de gas. Llegó un momento que sientes que te vas a morir. Fue lo que me pasó. Me golpeaba el suelo, me levantaba, me golpeaba, no me podía mantener. Estaba tan cansada que me había quedado dormida vestida. Y mi desesperación me llevó al baño, con suerte que estaba al lado, y me di un baño de agua fría. Ya. Y tosía gas blanco, o sea, digamos, ese gas lo boté. Nunca se ha tocado ese tema también, si a alguien, no sé si se llama intoxicación, sí, que fue lo que me ocurrió. Y fue un milagro, digamos, que estoy aquí. Ese era mi comentario, que bien, digamos, Entonces estuvo muy bien el manejo que hizo usted, en el sentido de que todavía estaba con la conciencia suficiente para poder meterse a la ducha. Cuando nos intoxicamos, que pasa, por ejemplo, con la soda cáustica, la gente que trata de destapar las tuberías con la soda cáustica, nos puede caer en un ojo o en un bracito y de repente empieza a arder la piel. ¿Qué hago? Lo mismo, voy y meto eso debajo del agua, ¿ya? No traten de ponerle el contrario. Por ejemplo, si era ácido, le pongo un álcali. Entonces, si era, no sé, un ácido muriático, y después voy y le echo sal, para que se neutralice. Eso es pésimo, porque las reacciones químicas generan calor, y terminan generando un daño por segunda intención, ¿ya? Entonces, si un niño fue y se tomó el agua ras, ustedes a lo mucho le dan agua, pero no hacen nada más. Le dan agua, lo bañan, y se bañan ustedes en agua. Y lo llevan a la consulta, ¿ya? Pero no le echen más cosas, porque eso va a generar calor, la reacción química exergónica, y va a quedar peor el tejido, ¿ya? Ahora, si llegaron al punto de comprometerse la conciencia, es que lamentablemente no hay nada que hacer por uno mismo, porque requerimos de un segundo operador que se logre dar cuenta, vaya y apague la noxa que hay, y nos salve, y nos ventile, y nos lleve al servicio de urgencia, ¿ya? Eso les puedo comentar sobre las toxemias. Ya, vamos con la última pregunta, ahora sí que sí, porque estamos pasados en el tiempo. La señora Mónica Alarcón, que tiene la mano levantada. La escuchamos, señora Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitarla por su trabajo. Yo quedo muy agradecida. Yo sufrí una ACV hace 2 años atrás, estoy en terapia en el consultorio y soy diabética dependiente de la insulina. Pero, ¿sabe? Mi consulta es la siguiente. Por lo que yo estoy sufriendo ahora son, como ustedes lo nombraron, son crisis de pánico que yo no quería saber, no quería reconocer que lo que me estaba pasando, pero en varias ocasiones me ha dado de que yo me voy a dormir y no puedo dormir. Es una cosa que me levanto, el médico me dijo, levanta, apaga las luces, apaga tele y duerme, pero yo como me pongo sudorosa y camino y no puedo dormir, y con el temor de salir, de mucha gente en la micro, de subir los ascensores. Entonces yo igual quedé como movilidad reducida por uso bastón, y igual me complica. Entonces mi pregunta es la siguiente: para ver eso, ¿a qué médico yo tengo que acudir para que me trate lo que me está pasando? Eso sería, por favor, muchas gracias. Entonces, si estamos sufriendo crisis de pánico, podemos consultar con un médico general. El médico general tiene la capacidad para identificar el cuadro y darle medicación. Si es que siguen quedando con dudas, pueden consultar a un psiquiatra, pero en conseguir hora con un psiquiatra y poder pagar la consulta va a ser un poco más complicado. Ellos le van a dejar un tratamiento
crónico más optimizado. Pero también hay que ver si es que uno lo necesita, porque si lograron controlar la depresión o la angustia que están sufriendo, y además las crisis de pánico acá, entonces no estamos necesitando derivar, ya lo resolvimos, ¿ya? Pero hay gente con casos más complicados y entonces que requieren el manejo por el especialista. Y sobre el sueño. Si es que la oscuridad y la hora de dormir generan ansiedad, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es la higiene del sueño. En general, las recomendaciones que les he dado hoy día son como de estar bien. Suenan como bastante lógicas, pero son cosas que de repente no manejamos nomás. Entonces, sobre la higiene del sueño, lo que tenemos que hacer es apagar el celular y el computador y la tele 2 horas antes de cuando nos queremos dormir. O sea, a las 8, por ejemplo, para estar durmiendo a las 10. Porque todas las pantallas nos estimulan los ojos con la luz que entra y el cerebro, y entonces ahí no vamos a poder descansar. Apagamos eso y hacemos ambiente de sueño, igual que a los niños cuando les enseñamos a dormir. Una rutina. Nos vamos a lavar los dientes, nos ponemos el pijama, nos metemos a la cama y estamos un rato tranquilos. Y esa cosa de contarle el cuento al niño para que se quede dormido, en verdad nosotros también necesitamos algo así. Si a usted le gusta tejer, le gusta pintar o le gusta leerse un libro, agarra un libro y se pone a leer el libro hasta que le dé sueño. Porque el hecho de haber respetado ese espacio que era para dormir, le va a ayudar a conciliar el sueño. Aparte de lo que puede ser las pastillas que le den para inducir el sueño. Pero si a usted le asusta que no haya luz, entonces no se someta a eso. Puede poner una, como los espantacucos de los niños, en el caso de los adultos, podemos poner una lámpara de sal. Ya, si no les gusta la oscuridad, no tienen para qué someterse a la oscuridad. Se quedan con esa lucecita tenue hasta que se queden dormidos y listo. Bueno, muchas gracias Jimena por esta interesante presentación, ¿cierto? Que abarcó muchos temas importantes, respondió a todas sus dudas, así es que muchas gracias. Si alguien más tiene dudas, acá los que están presentes o por el chat, nos pueden escribir después por WhatsApp o por correo y se las hacemos llegar ahí a Jimena. Así es que le agradecemos a Jimena por estar aquí con nosotros, le deseamos todo el éxito. ¿Cierto? Hay que termine su internado. No nos cabe duda que le va a ir muy bien. Así es que muchas gracias. Y le agradecemos también a todos ustedes que participaron en la actividad. Tenemos harta gente también conectada. Así es que muchas gracias por participar. Ya está grabada la presentación, ¿cierto? Así es que las vamos a subir a YouTube para enviársela y que la puedan revisar ahí con más calma. Así es que nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao chicos y chicas.